Bueno, estamos ahora en la clase número 20, en la que nos faltaban realizar algunos ejercicios más de los exámenes pasados, ¿no? De dinámica de fluidos, así que esta sería la última clase de dinámica realmente, en el que vamos a realizar problemas de dinámica de fluidos. Bien, no me quería arrepentir, así que vean este de acá. Mm, este ejercicio es un problema que ha entrado como 3 veces también al examen y prácticamente se ha vuelto un clásico. A ver, aquí está, ¿no? Uno había sido el 1-2022, que sería la pregunta número 3. Para el sifón de la figura, calcule la rapidez del flujo del volumen de agua que pasa por la boquilla, etcétera, ¿no? Y por acá está otra vez más. Acá, que viene a ser la pregunta número 4, ¿no? Que es el mismo ejercicio, por si acaso. Solo que creo que hay una pequeña diferencia, a ver. La única diferencia es que, bueno, todo es lo mismo, solo que aquí dice 50 milímetros de diámetro interior, ¿no? En el dato. Y abajo 25 milímetros de diámetro en C. Bueno, este es el mismo ejercicio, ¿no? Pueden leer aquí está el problema. Los mismos datos totalmente, no cambia nada, excepto acá, en el que dice 50 milímetros de OD y 1,5 milímetros de pared. Lo bueno es que ya que está en un libro, pues se tienen sus resultados, ¿no? Así que podemos estar tranquilos también de los resultados que obtengamos al momento de realizar esta pregunta. El libro es Mecánica de Fluidos de mm, Robert Mott. En este mismo instante les estoy pasando el libro. A ver dónde está. En el que rápidamente, a ver, veamos un pequeño vistazo. Aquí está, ¿no? Este es el libro de Mecánica de Fluidos de Robert Mott. Y especialmente nos vamos a ir a esa parte del tema número 6, me parece que es. Aquí está. Uno, naturaleza de los fluidos, viscosidad, medición de presión, fuerzas debidas a fluidos estáticos, rotabilidad. Entonces veamos rápidamente a partir de la mm, página 63. Aquí está. Bueno, a ver, veamos qué tipo de ejercicios nos presentan. Se van a dar cuenta que hay muchos de los ejercicios que han estado entrando a los exámenes de licenciatura. Antes yo no conocía este libro, la verdad. Tal vez ustedes ya lo conocían, ¿no? Pero va a ser un nuevo libro de referencia que vamos a usar ahora. Bueno, es que se tiene resultados y lo que más nos sirven de los libros al momento de practicar. Estos son ejercicios propuestos entonces que pueden ir viendo.
Se trata de compuertas, ¿no? Luego vemos la ley de Arquímedes de fuerza de empuje. Y aquí está, ¿no? Flujo de fluidos, ecuación de Bernoulli. Acá nos vamos a la parte de ejercicios. Y empezamos acá. Acá está el ejercicio que les mostraba, que es este, el del lado izquierdo, ¿no? Que están viendo. Podrían cambiarlo nada más con el del lado derecho. No habría mucha diferencia. Aquí en el lado derecho solo cambia el aceite, ¿no? En vez de agua. Bueno, detalles. Y aquí está el otro ejercicio también que me parece que ha entrado, ¿no? Al examen de auxiliatura. Así que vamos a resolver esos dos ejercicios más. Y con eso creo que vamos a tener ya completo el panorama más o menos de dinámica de fluidos. Bien, ustedes pueden verificar que se trata del mismo ejercicio, totalmente no cambia nada. Les decía acá, ¿no? Que en el examen de auxiliatura dice 50 milímetros de diámetro interior. Acá da un dato extra donde dice que es 1.5 milímetros de pared. Eso indica que el verdadero diámetro es 50 menos dos veces esto, o sea, 47 milímetros. Pero vamos a hacer como en el examen de auxiliatura y vamos a ver qué tanto varía de los resultados del libro, ¿listo? Bien, para el sifón de la figura calculé la rapidez de flujo de volumen de agua a través de la boquilla. Entonces me pide acá la rapidez de flujo, eso es el caudal. Voy a empezar a realizar el ejercicio acá mismo. Entonces digo inciso A. Me piden calcular el caudal en la boquilla. Bueno, veamos qué podemos realizar acá. Bueno, la diferencia también del examen de auxiliatura es que se está mejor dibujado, digamos, porque está expuesto al aire. Acá nos hace pensar que como está, parecía que estuviera tapado, no se tiene ingreso de aire, pero toma siempre este tipo de elementos como que está expuesto al aire. Así que eso está expuesto a la atmósfera, ¿listo? Vemos que como está expuesto a la atmósfera, tenemos nosotros la presión en ese lado, en ese punto. La velocidad es cero debido a que cuando se tienen tanques, ¿cierto? Se considera que sus velocidades o sus descensos de velocidades son muy pequeñas en comparación a lo que se está hallando. Entonces tenemos la velocidad y tenemos la altura que es X. Fíjense que nos dan de dato, ¿no? 4.6 metros. Así que vamos a hacer el análisis entre el punto 1 y el punto de donde yo quiero encontrar mi dato, ¿no? Que sería el punto 2. Ya saben, fijamos acá el nivel de referencia en el punto más bajo del fluido. Y utilizamos la ecuación de Bernoulli. Por la ecuación de Bernoulli, entonces, tengo. La presión en 1 es la presión atmosférica. Bueno, me quiero que tomen en cuenta algo, más algo, ¿no? Al lado derecho, cuando haga la presión 2, como está expuesto también al aire, ya está saliendo ese líquido, también tenemos la presión atmosférica, ¿cierto? Y se van a eliminar, bueno, ya lo colocaremos. Lo correcto es colocar presión 1, 1 medio de la densidad, en este caso es agua, velocidad 1 al cuadrado, densidad, gravedad o peso específico por altura 1, presión atmosférica, un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, peso específico, altura número 2. Habíamos visto que la velocidad 1 prácticamente es cero. Estas presiones se eliminan
y la altura 2 en este caso sería cero, ¿no? De todo esto me queda que el peso específico, que es la densidad por la gravedad, es igual a un medio de la densidad por el volumen 2 con la velocidad 2 al cuadrado. De acá despejando la velocidad 2 sería la raíz de 2GH1, que eso es, bueno, clásico, ¿no? Porque es la ecuación de Torricelli. Reemplazando valores, a ver, tendríamos raíz de 2 veces gravedad por altura 1, que en este caso sería X, 4,6 metros. Ya, el ingeniero Milman pide que se haga un análisis dimensional bastante o sea, completo. Supuestamente tendrían que colocar esto así, por ejemplo. Mm, y acá como está metros cuadrados sobre segundos cuadrados y sacamos raíces, quedaría en metros sobre segundo. Eso nos da un valor de, pego acá mi calculadora rápidamente, y es raíz cuadrada de 2 por 9,81 por 4,6. 9,5 metros por segundos. Pero yo no quiero hallar la velocidad, sino el caudal en el punto 2. Y digo ahí, para el caudal tenemos área 2 por velocidad 2. Y ahí estaría la diferencia, ¿no? Primero que, a ver, nos dice que este está saliendo con un chorro de 25 milímetros de diámetro. Creo que en el examen de estatura está igual, a ver, vistazo rápido. Solo he visto que el pequeño cambio es la parte de arriba. Esta, ¿no? Como les decía, el lado izquierdo está expuesto al aire, está mejor su dibujito. Y el diámetro es de 25 milímetros, ¿no? Que es, bueno, lo mismo en este caso. 25 milímetros de diámetro. Mm, el caudal sería área 2, eso es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. En metros sería 25 milímetros es 2,5 centímetros, así que 0,025 por la velocidad 2. Y bueno, si quieren ser más específicos con las unidades, colocan ahí, ¿no? 9,5 metros por segundo. Y acá tendríamos metros cuadrados con metros por segundo, que da unidades de caudal. Y acá ya tendríamos el primer resultado. A ver, pi por 0,025 al cuadrado por 9,5 entre 4. Eso me sale 0,0046 o 4,66 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Me fijo el resultado, que aquí lo he sacado fotito. 4,66 por 10 a la menos 3. Ese es. Entonces, está correcto. No solo era un análisis de Bernoulli. Ahora, inciso B. Dice la presión en los puntos A y B. Bueno, acá puedo decir igual que para la presión en el punto A, puedo llamar a esto, bueno, ya este punto A, ¿no? Es un punto en el que voy a realizar un análisis también de Bernoulli.
entre el punto 1 ahora y el punto A. Porque conozco, ¿no? La presión del punto 1 es la presión atmosférica. Para el análisis de esto, fijamos el nivel de referencia eh, en la parte más baja del fluido, ¿no? Entre 1 y A, pero vemos que está al mismo nivel, así que eso va a ayudar bastante. La presión 1 es la presión atmosférica más la peso específico, altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad de 1 al cuadrado. Eso es eh, presión en A, y eso que quiero hallar, presión en A. Luego tenemos peso específico, altura 2, bueno, en este caso altura en A, un medio de la densidad por la velocidad en A al cuadrado. Bien, aquí hay que tener bastante cuidado en algunos detalles. Primero que las alturas se eliminan, ¿no? Como estamos al mismo nivel, ya no consideramos eso. Luego que hay algo muy importante. Esta presión de acá es absoluta, se los voy a colocar eso. Esta siempre es presión absoluta. Así que aquí hay dos posibles respuestas, ¿no? Podríamos hallar la presión absoluta o la presión manométrica. Y por lo que veo, el ejercicio no especifica, ¿no? ¿Cuál de las presiones hallar? E inclusive eso es depende de también de cada docente, mm, cómo lo toma ese tipo de ejercicios y en realidad qué es lo que quiere hallar. Nosotros vamos a hallar la presión manométrica. Me parece que eso es lo que está en el problema. En ese sentido tendríamos que la presión atmosférica más. Ah, esta velocidad también es cero, ¿no? Sabemos que se considera que el fluido ahí prácticamente no tiene movimiento descendiente. En ese sentido, esta presión A, como es absoluta, se vuelve presión atmosférica más la presión manométrica. Vamos a dejarlo así, porque es distinto también hallar la presión absoluta, ¿no? Más un medio de la densidad por la velocidad A al cuadrado. Acá se simplifican nuevamente estos términos y tengo que la presión en A manométrica es menos un medio de la densidad por la velocidad en A al cuadrado. Vamos a decir, esta es la ecuación número 1. Pero no tengo la velocidad en A. Así que puedo hallar el caudal, ¿no? Porque sé que el caudal a lo largo de toda esa tubería no cambia nada. Y digo, del caudal sería área en A por la velocidad en A. Entonces, la velocidad en A será el caudal sobre el área en A. Y acá también tenemos una pequeña diferencia, como les decía. Esto el libro considera, este libro, de que 50 milímetros es el espesor de la tubería externa, pero el espesor de la pared es 1.5, o sea, dice algo así. Estos pequeñitos de acá son 1.5, 1.5. Y esto es otro valor, ¿no? Este entero es 50 milímetros, por lo tanto, esto sería 47 milímetros. Y con lo que tendríamos que trabajar sería con el de 47. Pero en el examen de oxidatura
No dice eso, ¿no? Directamente dice 50 milímetros de diámetro interior. Así que no nos vamos a complicar. Vamos a trabajar con 50 milímetros de diámetro interior y voy a colocar acá. Trabajando con 50 milímetros de diámetro interior. Vamos a ver cuánto es la diferencia. No debería ser mucha, ¿no? Por lo tanto, la velocidad en A sería el caudal sobre el área, pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Eso es 4.66 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundos. Y acá tenemos pi cuartos del diámetro al cuadrado. 50 milímetros eh, es 5 centímetros, lo cual es 0.05 metros. De acá la velocidad de N sería, a ver, cuartos 2.373 metros por segundos. Entonces digo, reemplazando en uno, tengo que la presión manométrica sería menos un medio de la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Velocidad de A al cuadrado, 2.373 metros por segundo y todo al cuadrado. Bueno, a ver, vamos a ver cuánto sale eso. 2.373 menos 2.81 kilopascales. Varía nomás bastante. A ver, les comento. Utilizando el 0. En este caso 47 milímetros. Esto sale, pueden ustedes también probar y deberían, ¿no? Porque en el examen, si no, van a estar en problemas. Esta velocidad sale 2.68. Y al reemplazar acá, tendríamos 2.68 al cuadrado. En la presión nos saldría menos 3.59. Y este menos 3.59 es el resultado del libro. Bueno, eso de 50 milímetros y 47, entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Bien, así que como estamos trabajando con 50 milímetros, vamos a dejarlo ahí. Solo era para comprobar que nuestro resultado en este caso estaría también correcto. Entre dos, bueno, un kilopascal casi no de diferencia, es nomás 0.1 atmósferas, es nomás harta diferencia en tan solo 3 milímetros de área. Pero bueno, lo que les podría rescatar acá es que tomen muy en cuenta en esto, en diferenciar esto.
Acuérdense de que el libro haya la presión manométrica y les aconsejo que coloquen así, ¿no? Presión A manométrica es tal. Ahora para la presión en B. Voy a realizar un análisis de Bernoulli, de la ecuación de Bernoulli entre el punto A y B, ¿no? Tenemos un medio de la densidad por la velocidad de n al cuadrado, más peso específico, altura de A, más, cosa viene aquí, presión, me estoy olvidando. Ahí está mi cosita. Y tengo acá más un medio de la densidad por la velocidad en B al cuadrado, peso específico, altura en B. Pero creo que ya estamos de acuerdo que la velocidad en A es igual a la velocidad en B, ¿no? Y decimos, considerando ahora que la velocidad en A es igual a la velocidad en B, por lo tanto, automáticamente esto se elimina, ¿no? Nuevamente, tengamos mucho cuidado aquí. Colocamos que la presión en A es presión atmosférica más la presión en A manométrica, más peso específico. Y bueno, si consideramos el nivel de referencia nuevamente en el verde, ¿no? En la parte más baja, la altura de A también sería cero. Ya no hay eso. En el lado derecho, igual, ¿no? Presión atmosférica más la presión manométrica, que es la presión absoluta. Presión B manométrica, más peso específico y altura en B. Pero esa altura en B creo que es Y, ¿no? Según el gráfico. Ya vamos a colocar aquí Y. Acá estos se simplifican y tenemos que la presión en B manométrica es igual a la presión en A manométrica menos peso específico por Y. Reemplazando valores, entonces tendríamos menos 2,81. Aquí son 1000 kilogramos por metro cúbico. En realidad, 1000 por 981, 9810, ¿no? Y esa altura, Y, vale 0,90 metros. Esto me sirve de colocar que está en kilopascales por 10 a la 3, entonces pascales, ¿no? Con eso la presión en B manométrica sería. Puedo colocar, a ver, ya, menos 2,81 por 10 a la 3 menos 9810 por 0,9. Y eso sale menos 11,64 kilopascales. Y está bien, el resultado del libro es menos 12,4, que obviamente está trabajando con el otro valor, ¿no? De 13. Para nosotros esto está correcto. Y ahí acabaría el ejercicio. Bastante simple, pero yo considero que deberían especificar que hallemos la presión manométrica, ¿no? Tal vez se obvia un poco por lo que
mm, es prácticamente uso de manómetros, ¿no? De todas maneras, la recomendación ya está dicha, ¿no? Separen así en manométrica y atmosférica las presiones absolutas. No van a tener problemas con eso. Si están indicando acá esto, pues ya está bien. Al final, si quieren saber la presión absoluta, simplemente le sumen a esto eh, un kilopascal, digamos, ¿no? No, perdón, es un 100 kilopascales, ¿no? Se le suma. Y bueno, sumarle nada más, ¿no? Inclusive lo pueden hacer mejor. Después de esto dicen las presiones absolutas son, y esos resultados más muestran, no tendrían por qué decirles nada. Bueno, ha entrado muchas veces este ejercicio, así que lo tomaremos muy en cuenta. Vamos a realizar el otro ejercicio también que les mencionaba. Ya, estamos acá. Oye, les decía que básicamente el ejercicio es el mismo. Estoy viendo y comparando. A ver, acá dice 4 pulgadas de diámetro interior y en el examen de estatura estaba de 0,1 metros, o sea, 10 centímetros. Bueno, no son los mismos datos numéricos, les comento. Lo han cambiado, seguramente para fines prácticos para el examen, pero el resto es lo mismo. Así que yo voy a hacer el del examen y ustedes hagan el del, esto, ¿no? Del libro, a modo de practicar tal vez conversiones de unidades y algunas cosas. Porque luego, un rato así, fíjense bien, van a ver que totalmente es lo mismo, incluso la pregunta es lo mismo. Hasta esta flechita que dice flujo es lo mismo. Ya. Tal vez están usando también este mismo libro, solo que era una versión más antigua, ¿no? Puede ser. Este es el examen de estatura. Vean, ¿no? Es el mismo dibujo. Bueno, entonces realizamos el ejercicio. Dice, si tenía un aceite con densidad relativa a 0,9. Bueno, eso sería aceite que está recorriendo por acá, ¿no? Densidad relativa entonces del aceite tenemos de 0,9. Eso es densidad del aceite entre la densidad del agua. Por lo tanto, la densidad del aceite había sido de 900 kilogramos por metro cúbico. Está fluyendo hacia abajo por medidor de Venturi. Inciso A, si la desviación del manómetro es de 0. Del manómetro H es de 0,71, nos dan esta altura de acá. Calcule la rapidez de flujo de volumen del aceite. Igual caudal, ¿no? Bueno, entonces nos concentramos en el inciso A y decimos, a ver, este punto, bueno, es el A, este punto es el B, y realizamos pues un análisis de la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto B. El punto A y B. Nuevamente, ¿no? La presión en A más un medio de la densidad
por la velocidad en a al cuadrado más peso específico altura en a. Y todo lo mismo para la parte de b. Para esta primera parte ya saben que vamos a fijar el nivel de referencia en la parte más baja. Por lo tanto, la altura en b sería 0. Luego tenemos la altura en a es, bueno, y. Esto es y. Y nada más. La velocidad en a no sabemos, tampoco la velocidad en b. Pero de la ecuación de continuidad sabemos que el área A por la velocidad en A es igual al área B por la velocidad en B. Así que de ahí puedo sacar cualquiera de las velocidades. En este caso, cualquiera, porque como me dice calcular el caudal, entonces haríamos cualquiera, ¿no? Nos puede servir hallar el B, porque fíjense, el inciso B dice, si la velocidad de flujo en las secciones de 0.05, esta parte, es de tal, calcula la desviación H. Entonces, me conviene hallar esto, porque así voy a poder resolver el ejercicio también de una sola ecuación, ¿no? Despejo entonces, o resuelvo para la velocidad en B. En este caso, la velocidad en A sería área de B entre área de A por la velocidad de B. Lo cual creo que nos dan ciertos diámetros, de una vez podemos reemplazarlos. Serían pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Área de A tenemos 0.10 metros. El área de, perdón, el de B primero, ¿no? 0.05. Y acá sería pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Y ahí sí es 0.1, ¿no? El área de A. Por la velocidad de B. Y ahí tenemos que BA será igual a, bueno, estos pi cuartos se eliminan y quedaría 0.05 y en la parte de abajo es 0.1. Eso es 0.25. Bien. Bueno, reemplazando en la ecuación 1, tenemos que, aquí hay que hacerlo con cuidado. Por ejemplo, si yo quiero hallar BA menos B, o velocidad B menos velocidad de A. Sabemos que la velocidad de B es mayor, ¿cierto? Debido a que el área es menor, B es mayor, así que vamos a manejar en función de esto. Me refiero a un medio de la densidad, velocidad en B al cuadrado menos velocidad de A al cuadrado. Pero reemplazo acá, ¿no? Sería 0,25 veces la velocidad de B al cuadrado. Este pasado allá a restar, ¿no? Y tenemos que esta presión pasa también a restar y tendríamos, a ver, peso específico Y más presión en A menos la presión en B. Y listo, ¿no? Lo estamos haciendo ahí. Factorizo la velocidad en B al cuadrado y tendríamos 1 menos 0.25 cuadrado.
Este 2 pasa a multiplicar. Entre la densidad. Y de esa manera tenemos la velocidad en B, que sería la raíz cuadrada de 2 peso específico y más 2 veces dividido entre la densidad. En este caso es del aceite, ¿no? Por 1 menos 0.25 al cuadrado. Y decimos, esto va a ser la ecuación número 2. Listo. Ya tenemos todo para reemplazar, excepto esta diferencia de presiones. Y si recuerdan, eso lo sacamos del manómetro, ¿no? Del manómetro en U tenemos. Acá nuevamente hay que tomar un nivel de referencia que va a ser el punto más bajo de un mismo fluido, en este caso del mercurio. Y tendríamos este punto de acá que lo puedo llamar 1, este punto de acá que lo puedo llamar 2. Esto no se podrá cambiar de color. No, en Word se puede, ¿no? Ya bueno, digo la presión 1 es igual a la presión 2. Aquí ahora sí que no me interesa si es manométrica, atmosférica, nada, porque al final, ahorita está absoluta, ¿no? Por la ecuación de Bernoulli. Y de aquí también vamos a sacar la presión absoluta, así que no va a haber problema, como en el caso anterior. Tendríamos, fíjense, la presión en este punto, presión A, más. Ya tengo en la presión del punto. Tengo la presión dada por esta parte, ¿no? Que sería peso específico del aceite por gravedad, por la altura, en este caso, densidad, gravedad por la altura, ¿no? Densidad del aceite, gravedad y altura. Peso específico del aceite y altura, en este caso es Y, más. Ahora tengo este pedazo de acá, que sería lo mismo, pero por X. Y finalmente este último pedazo que es H, y también eso es con el aceite. Al lado derecho, que tenemos la presión en 2. Tenemos la presión en el punto B, más este pedazo, que es del aceite, por X, ¿no? La altura. Y esta de acá, que ya no es del aceite, ¿no? Es del mercurio. Más peso específico del mercurio por H. Bueno, acá vemos que del aceites se van a simplificar, no necesitamos ese valor. Y de acá sacamos la presión A menos presión B. Presión A menos presión en B había sido, me queda solo esto, peso específico del mercurio por H menos peso específico del aceite por Y menos peso específico del aceite por H. Factorizamos el H y tenemos peso específico del mercurio menos peso específico del aceite menos el peso específico del aceite por Y. ¿Y cuánto valía? Está fluyendo por medio de un medidor de Venturi. Si la desviación del manómetro es de 0,71, calcule la rapidez del flujo, ¿no? Si la velocidad del flujo de la sección es tal, calcule la velocidad del... am, acá hay un problema, ¿no? No tenemos el
el valor de Y. Tampoco nos dan un ángulo, tampoco nos dan una distancia de separación. No nos dan nada, a ver. Veamos. Ya que tenemos acá, por suerte, el libro, rápidamente nos fijamos, ¿no? Me parece que ese tiene que ser un dato. Por acá está. Aquí está. Bueno, dan la densidad del mercurio. 679, 680. Ah, ya, 679 y 80. Justamente para nosotros es el inciso A y el inciso B. No nos da, ¿no? La altura tampoco. A ver, un momento. Bien, si no nos dan, pues lo dejamos así y tendría que eliminarse, ¿no? En algún punto. Ya tenemos ahora la ecuación número, si esta es la 2, esta sería la número 3. Y decimos, reemplazando 3 en 2 tenemos. Voy a aprovechar esto y copiar. Y en vez de esto, entra, ¿no? Nuestro resultado obtenido. Esto por si acaso no he colocado, pero eso es del aceite, ¿no? 2 aceite y 2 aceite. Acá también. Acá tendríamos todo esto. Mejor de una vez voy a multiplicar ese 2 y tendríamos 2H, peso específico del mercurio menos del aceite, menos 2, y ahí se va, ¿no? Más bien, porque si no, no vamos a poder continuar con el ejercicio. Entonces se eliminan y mi velocidad B estaría quedando simplemente una raíz 2H, peso específico de G, peso específico del aceite, sobre, esto no les puedo operarlo, a ver, es 1 menos 0.25 al cuadrado, 0.9375. Aquí es la densidad del aceite, no es peso específico. Y listo, ya tengo ahí una relación para la velocidad en B y todo eso, ¿no? El inciso A ahora me dice, si la desviación del manómetro H es de 0,71 metros, calcule la rapidez del flujo. 0,71 metros, ¿no? Y la velocidad es, reemplazamos valores, a ver, 0,71 acá. Peso específico es densidad por la gravedad. Primero factorizo la gravedad y coloco las densidades, ¿no?
13.600 normalmente es. A ver, vamos a ver aquí. El libro considera 13.540. 13.550, entonces pondremos para que se acerque bastante al resultado real. No va a variar mucho, ¿listo? Si le colocan 13.600 o 550, menos la densidad del agua. Perdón, del mercurio y luego es del aceite, ¿no? Eso era de, vamos a sacar de inicio, 900. Por si acaso estoy factorizando, ¿no? Saben que esto es densidad por gravedad. La gravedad estoy factorizando y por eso estoy colocando densidades. Y acá quedaría 0,9375 por 900. En su examen tienen que colocarlo con unidades más, ¿no? Bueno, 2 por 0,71 por 981 por 13.550 menos 900 entre 0,9375 por 900. Eso me sale 14,45 metros por segundo. El caudal será área en B por velocidad en B. Pi cuartos por el diámetro de B. 0,05. Al cuadrado y la velocidad. Y ahí tendríamos la primera respuesta. Pi cuartos por 0,05 al cuadrado por 14,45. Eso me sale 0,028 metros cúbicos por segundo, todo en el sistema internacional. Ya está, ¿no? A esto vamos a llamar relación número 4. Inciso B. Dice, si la velocidad del flujo en la sección ahora es al revés, ¿no? La velocidad B me da. Es de 3,05. Calcule la desviación H del manómetro. Ahora es lo contrario. Si la velocidad B es de 3,05 metros por segundo, ¿cuánto vale H, no? Y coloco, ¿no? De la relación 4, tenemos que la velocidad al cuadrado multiplicado por este número, voy a agarrar, copiar esto. Todo este número por la velocidad b al cuadrado es igual a 2h y resta de pesos. Y de acá despejamos h. H será 0,9375. Densidad del aceite, velocidad de b al cuadrado entre 2 veces la gravedad, densidad del mercurio menos densidad del aceite. ¿Cierto? Factorizando de acá la gravedad. Y listos. Reemplazando los valores, tendríamos 0,9375 del aceite era 900. Velocidad B es 3,05 al cuadrado. 2 por 981. Esto es 13.550 hemos estado trabajando y esto es 900. Bueno, de aquí no sé.
0.031 metros. O en este caso, 3.16 centímetros. ¿Tendrá sentido? A ver, vamos a ver. En un inicio me sale que para una altura de 70 centímetros era una velocidad en V bastante alta, ¿no? Así que seguramente que en A es un poco más baja, claro. Pero bueno, como vemos acá el volumen de agua es mayor. Si reducimos la velocidad acá, estos empujes o esta diferencia sería mucho menor, ¿no? Esto va a bajar un poco más, bueno, en este caso va a subir y en este va a bajar. Y nos dan un número menor a 70 centímetros, el cual nos ha salido de 3.16 centímetros, si no me he equivocado en ningún cálculo. Es un resultado lógico, ¿no? Entonces nos quedamos con eso. Ahora, yo les recomendaría simplemente tal vez practicar con estos datos de 4in, 2in y llegar al resultado que nos da el libro, ¿no? Y con eso están totalmente seguros para este ejercicio. Bien, con eso tendríamos esos dos problemas ya completados que faltarían porque han entrado bastantes veces. Y esperemos que repitan, ¿no? Alguno de esos. Ya conocen los procedimientos, las formas cortas. Por ejemplo, por acá, si hubieran hallado la velocidad de A para el inciso B, ya no hubiera sido así cortito, no hubieran tenido que volver a hallar para B y recién despejar. Tomen en cuenta todo eso. Bien, ahora sí realmente damos por terminado eh, todos estos problemas de dinámica de fluidos. En la clase número 21 vamos a comenzar el tema de temperatura y calor.